Y vamos a ver en Job capítulo 1 algunas cositas, esperando que podamos aprender algo juntos y podamos salir edificados de aquí. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Señor, tú conoces nuestras vidas, nos conoces, Señor, lo que pensamos, lo que hacemos, sabes nuestras luchas, sabes nuestras aflicciones, nuestros problemas, sabes, Señor, todo de nosotros, no podemos ocultarte nada. Estamos desnudos, Señor, delante de tu santa presencia y queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes, por favor, a poder comprender, entender tu palabra en esta hora que se abre la Biblia, que podamos, Señor, tomar buenas decisiones y podamos, buen Dios, poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, te necesitamos, usa tu palabra. En Cristo damos gracias y pedimos, amén y amén, Señor. Podemos ver, hermanos, en Job los sufrimientos, pero también las bendiciones. Ahora, hermanos, debemos de considerar que la aflicción o el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Si alguien nos dijo, hermanos, que la vida cristiana era un lecho de rosas, es una mentira. En la vida cristiana, hermanos, es la vida más hermosa, más preciosa que puede existir, porque aunque vengan luchas, pruebas, sufrimientos, adversidades, sabemos que no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros y nos consuela y nos guía y nos ayuda. Ahora, hermanos, Job sí hubo sufrimiento, aflicción en su vida. Jesús, hermanos, tuvo que sufrir para que nosotros no sufriéramos eternamente en el infierno. Isaías 53:5 dice así: mas él molido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Dice la Biblia que Jehová quiso quebrantarlo, ¿verdad? Aplastarlo, sujetándolo a padecimiento. Dice que nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su sufrimiento, su aflicción, su dolor, fuimos usted y yo curados. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, como a Job. Pero después, hermanos, de esa muerte y muerte de cruz, ahora hay cielo, hay esperanza, hay una vida eterna, hay una vida nueva en Cristo Jesús, que sufrió, murió y resucitó por nosotros. Mírenme, acompáñenme a Isaías 53, por favor, en su Biblia, mi hermano. Isaías capítulo número 53, creo que son pasajes muy conocidos, hermano. Usted los ha leído, los ha estudiado, ha escuchado una predicación de Isaías 53, apuntando a Cristo, aquel eunuco, ¿verdad? Etíope, decía que de quién habla, del profeta o de Jesús. Habla de Jesucristo, hermanos. Dice Isaías 53, 11 y versículo 12: verá el fruto, apuntando a Cristo, de la aflicción de su alma, hermanos, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, usted y yo vamos incluidos, y llevará las iniquidades de ellos a través de su muerte en el madero, en la cruz. Por tanto, yo la daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él, Jesús, llevado el pecado de muchos, usted y mío, llorado por los transgresores. Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, Jesús sufrió, hermanos, para que usted y yo no sufriéramos, pero a través de su sufrimiento hubo bendición y vida eterna y vida nueva para usted y para mí. ¿Qué sería de usted y de mí si Cristo no hubiera llegado a nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haríamos, hermanos? Tal vez no existiéramos más en este mundo y pasaríamos la eternidad en el lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles y todo aquel pecador que no se arrepintió ni aceptó a Jesucristo como su Salvador. Si considera, hermanos, 2 de Corintios, acompáñeme por favor, capítulo número 11, versículo 23 al 33. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 23 al 33, encontramos los sufrimientos también del apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, mire, del versículo número 23 al versículo número 33. Mire, hermano, son ministros de Cristo, dice Pablo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, cuando allá en la isla de Malta, hermano, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de eliminación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Esto me llama mucho la atención. Peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez, y además
de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Arepas aguardó la ciudad de los damasceños para prenderme, y fue descolgado de un muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Consideremos, hermanos, y preguntémonos, ¿sufrió el apóstol Pablo por servir a su Señor y Salvador Jesucristo? ¿Sí o no? Claro que sí. Hubo sufrimiento, hermanos, pero gracias a Dios porque hubo sufrimiento, pero también hubo bendición y recompensa para él. Y tan grandioso, hermoso es, hermanos, que el apóstol Pablo, aún en la cárcel, escribía cartas que usted y yo leemos. Él sufrió, pero gracias a Dios que hubo bendición para él, y la bendición nos alcanzó a usted y a mí, pero porque hubo alguien que tuvo que pagar el precio, como Jesús y como Pablo. Y sin duda alguna, hermanos, Job también sufrió, pero fue recompensado y bendecido. Acompáñenme a Job capítulo número 1, por favor. Job capítulo 1, Pablo decía, hermano, usted se lo sabe, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Y le dice, de ninguna cosa hago caso de estos sufrimientos, tengo mis ojos puestos en Cristo, hermanos. Job capítulo número 1, hermanos, dice el versículo número 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre nos dice, nos describe cómo era perfecto. Sabemos, hermanos, que cuando la Biblia habla de perfección, no habla, hermanos, que solamente le faltaban los ángeles y la aureola, la bolita aquí para que se fuera al cielo. No, habla de algo completo, de algo maduro, hermanos, de algo estable, ¿verdad? Job era así. Después, otra característica, dice que era recto, es decir, no estaba curviado, su actitud, su vida, sus palabras no eran chuecas, él era recto, derecha como la flecha, hermanos. En sus negocios, en su familia, él era recto. Y bien importante, dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Se considera que Job, hermanos, también es un libro muy antiguo, que puede ser contemporáneo a Génesis, Abraham, a Ur de los Caldeos, hermano, antiguo. Y este hombre, hermanos, entre toda esa sociedad y ese mundo era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2, hermanos, mire, la familia de Job, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Él sabía, Job, hermanos, perfectamente lo que era ser padre de un hijo y de una hija. Algunos, como yo en mi caso, yo tengo un varoncito, otros tienen a una hembra, una varona, a una muchachita, otros tienen hombres y mujeres. Job sabía, hermanos, lo que es tener 7 hijos y 3 hijas. Tenía la experiencia, hermanos, de saber lidiar, hermanos, o cómo se comportaban o cómo eran sus hijos y sus hijas, hermanos. Tenía 10. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y mire, hermanos, cómo era Job. Era bendecido espiritualmente, pero también física o terrenalmente. Y era aquel varón más grande, era más grande que todos los orientales. Nosotros vivimos en el occidente. Obviamente la Biblia, hermanos, usos y costumbres orientales. Más que los orientales, él era muy grande, él era muy rico como Abraham, hermanos. Era rico. Versículo 4. E iban sus hijas y sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, 7 hijos, 7 días a la semana, todos los días tenían un banquete, un convite, una fiesta, hermanos, para que comiesen y bebiesen con ellos. Mire, versículo 5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana Job, hermanos, y ofrecía al holocausto una ofrenda quemada, hermanos, a Dios en gratitud voluntaria, conforme al número de todos ellos eran 10. Porque decía Job, mire lo que decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera Job hacía, hermanos, ¿qué? Todos. ¿Sabe qué hacía el lunes Job? Se levantaba de mañana, hermanos, tomaba un macho, un cabrío, una oveja, una cabra, hermanos. Obviamente 10 sacrificios, es muy probable que con sus mayordomos o creados le apoyara. Por mi hijo Ricardo, habrá pecado a lo mejor en su corazón, ponle, Señor, ten misericordia, perdónalo, Padre, te pido por mi hijo. No sé qué está haciendo ahorita, no estoy con él, estoy en mi labor, es rico, estoy trabajando, Padre, pero no me olvido de mi familia. La riqueza mejor eres tú, Señor, y mi familia, lo material se desvanece, se va, pero mi familia, el martes, Señor, te pido también por mi hijo Iván, mi hijo Félix, mi hija Margarita, mi hijo, Señor, ahí está. Y luego el miércoles, ¿sabe qué hacía Job? Y luego, y así dice, hacía dígame si Job no amaba, hermanos, a sus hijos, los amaba.
Versículo número 6. Versículo número 5, discúlpeme. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Versículo 6, hermanos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, hermanos, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. ¿De dónde venía Satanás, hermanos? De rodear la tierra y andar por ella. Y es muy paralelo, muy semejante, hermanos, a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor. Él dice: vengo de rodear la tierra alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. A quien quiere devorar. Su platillo favorito, hermanos, del diablo, de Satanás, ¿sabe quién es? Es usted y soy yo, los cristianos como Job. Y él, hermano, anda rodeando. Ahora, ¿no cayó? ¿Sabe qué pasa? El diablo, no se apure, va a venir mañana. No cayó, no lo hizo tropezar, no lo hizo ceder en la tentación. Ok, sigue rodeando. ¿Y sabe qué? Vuelve a venir mañana. Ahora, hermanos, no es pecado el ser tentado, pero es pecado ceder y caer en la tentación. Jesús fue tentado, hermanos, en el desierto por 40 días y 40 noches, pero él nunca pecó. Él es 3 veces santo. Pero dice aquí, Dios, hermanos, pregunta a Satanás. Satanás, hermanos, responde a Dios, dice: vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y entre rodear la tierra y andar por ella, ya vi un pichón aquí, se llama Job. Y ya me lo eché ese trompo a la uña y quiero que caiga. Y anda vuestro adversario el diablo alrededor de nosotros, buscando ¿a quién? Devorar. El diablo, hermanos, no juega a ser diablo. Si usted y yo nos descuidamos, nos dormimos, nos distraímos, nos enfriamos, nos alejamos del redil, de la iglesia y del buen pastor que su vida dio por las ovejas, el diablo, hermanos, puede entrar, puede herir, te puede aniquilar, te puede hacer caer, hermanos, y pagar las consecuencias del resto de nuestras vidas. El lema favorito del diablo es Juan 10:10: el ladrón no viene sino para matar, robar, hurtar y destruir. El diablo, hermanos, no juega a ser diablo como algunas veces yo juego a ser cristiano. Él no es así, hermanos. Él quiere matar, robar y destruir, ya se llame como la persona que se llame o ya sea Job. El diablo, hermano, es un león rugiente, como quiso hacerlo con Job, hermanos. El diablo, hermanos, es cerco, persiste sabiendo que está vencido, no se agüita y vendrá a atacar. El diablo, hermanos, atacó 3 áreas o 3 maneras la vida de Job. La primera, hermanos, si me acompaña por favor al versículo número 10 y número 11 de su Biblia: no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos Job trabajaba, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano. Y fíjese, lo primer lugar que el diablo o Satanás atacó a la vida de Job, de este cristiano: toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el diálogo, hermanos, del diablo y nuestro Dios, dice: ¿sabes qué? Él no te sirve de balde de gratis. Sí, lo has bendecido, Él ha trabajado, Él te teme, Él es recto, tú le has guardado, le has bendecido, pero quítale nomás lo que tiene para ver si no blasfema en tu misma presencia, en tus mismas narices, Señor. Vas a ver. Ahora, algo a considerar: el diablo no es omnisciente, él no sabe todas las cosas, él no es todopoderoso. Dios ya sabía, hermanos, el principio y el fin. Él es soberano, él sabe todo, pero el diablo no sabía, hermanos, el fin de la historia. Y aún sabiendo, hermanos, que está condenado, que está perdido, que con Dios no puede, va y mete su cuchara. Sabes que mira, quítale eso y vas a ver. Dios ya sabía que no, hermanos. Otra cosa, hermanos, la Biblia dice que tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios, hermanos, aún el mismo diablo, se ha leído, tiene que pedir permiso a Dios para tocar, para hacerle algo a su siervo. Usted lee y siempre dice: mi siervo Job, mi siervo Job, mi siervo por amor, mi siervo, él hace todo, es mi siervo Job, ¿verdad? ¿Recuerda usted aquel endemoniado gadareno?
que tenía aquella legión. Y luego viene Jesús y dice: no nos atormentes antes de tiempo. Te rogamos, Señor, danos permiso de ir a este hato de cerdos. Los demonios, hermanos, le ruegan al Señor Jesucristo que no los atormente y que les dé permiso, les dé chance de ir a poseer este hato de cerdos. Y Jesús, pum, y se van, hermanos. El diablo, hermanos, aún siendo lo que es, hermanos, no va por encima de la voluntad, del propósito de Dios. Aún es un instrumento, hermanos, un títere también en las manos de nuestro Dios. El diablo, hermanos, toca a Job con el permiso de Dios todo lo que tiene. ¿Qué tenía Job, hermanos? Versículo número 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Job daba trabajo a más familias. Él era de bendición a otros, hermanos, y era aquel varón grande entre todos los orientales. La primera área donde Satanás atacó a Job, hermanos, fue en sus bienes materiales. Busqué, hermanos, investigué cuál es el precio de una oveja actualmente en México, y va de 4,000 a 5,000 pesos, obviamente mexicanos, una oveja. Consideré, hermanos, que si son 7,000 ovejas por 4,000 pesos, ¿cuánto es? 28 millones de pesos perdió Job, así. 20. Consideré, hermanos, cuál es el precio de un camello. Aquí en México no hay muchos camellos, pero le puse ahí el precio, investigué. Obviamente en Arabia, en aquel lado del mundo, hermanos, que los usan como transporte y carga y todo aquello. Un camello, hermanos, cuesta de 15,000 a 20,000 pesos mexicanos. Investigué aquí, había euros, dólares, hermano, no me quise complicar. 20,000 pesos cuesta un camello. ¿Y cuántos camellos tenía, hermanos? ¿Cuántos? 3,000. 3,000 por 20,000. 60 millones. 60 millones más 28 millones. 88 millones de pesos perdió Job. Así, hermano, se nos pierden 500 pesos y andamos rezándole a la Virgen, hermano, porque nos desacompletó el internet, el agua, la gasolina. No, sinceramente, hermano, poco no. Bueno, mejor no me pasa a mí, ¿verdad? Hijo, eso cómo Job perdió, es un supositorio, dijeron por ahí, hermano. 88 millones de pesos solamente en ovejas y camellos. No está contando criados, no está contando bueyes, no está contando asnos. No. El diablo, hermanos, atacó en sus bienes materiales para que con eso él blasfemara cosas en contra de su Dios que le había dado todo. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 11:36, que porque de Él, por Él y para Él que son todas las cosas, alza la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice ese versículo. Job entendía, hermanos, que aunque no estaba escrito literalmente Romanos 11:28, en su comunión con Dios sabía que el mismo Dios que le dio era el mismo Dios que le podía quitar y que todo era por Él y que era para Él. Hermanos, ¿qué haríamos francamente si el día de hoy ese carro que usted tiene, ¡pum!, se le enchicharra, se le quema? Que cuando usted ahorita llegue a su casa, hermanos, ya la vaciaron los ladrones. ¿Qué haríamos, hermano, francamente? Tal vez, hermanos, yo sí blasfemaría o diría algunas cosas, me enojaría, me amargaría, me irritaría con Dios. Job no hizo eso. Una área, hermanos, en la cual el diablo puede atacar nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, puede ser en lo material, como Dios se lo permitió a él para que lo hiciera con Job. Pero debemos recordar que lo que tenemos es por Él y es para Él, que Él dio y que Él quitó, y que su nombre siempre es y será bendito, hermanos. 88 millones, hermanos. Todo eso lo perdió, hermanos, en unas horas. Muchos nos enojaríamos con Dios, nos amargaríamos, no quisiéramos saber nada de Él, porque me quitó todo lo que yo más amaba. Job, hermanos, no reaccionó así, porque temía a Dios. Segundo lugar, hermanos, versículo número 18 y 19 de Job, capítulo número 1. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano
el primogénito. Mire, y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó, mire, sobre los jóvenes, y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Job, hermanos, tenía 7 varones, 3 mujeres. Tenía un total de 10 hijos. Ok, ya perdí las chivas, ya perdí las vacas, ya perdí mis posesiones, ya perdí mis criados también, porque vinieron los sabeos, los caldeos, los mataron a los criados, se llevaron todo. Ok, ya no tengo dinero, no tengo oro, no tengo muchas cosas. Ok, pero más importante, me puedo restaurar. Tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, puedo seguir adelante, hermanos. Alguien dijo, hermanos, que si de una iglesia, ok, tú X o Y, hermanos, te cambias de iglesia, Dios te lleva a otro lugar, adelante, dice, pero tú pierdes tu familia, perdiste el ministerio, perdiste todo. Ok, la iglesia tal vez me corre, me lleva, ok, está bien, pero tengo mi familia, puedo seguir. Pierdo mi familia, perdí todo, hermanos, perdí el ministerio. Jorge dice, oye, tengo a mi familia todavía, aquí la tengo. Pero mira, hermano, dice que todavía no acababa de hablar ese mensajero, porque dice la Biblia literalmente, hermanos, y si usted le dice, aún estaba él hablando, oye, ¿sabes qué? Perdiste las ovejas, y viene otro, ¿sabes qué? También perdiste, y aún está hablando, y viene otro, hermano, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y luego llega el otro, hermano. ¿Sabes qué? Estaba ahí, tus hijas, quieren a tú, bueno, están en 40 días, hermano. Está tu hija, Alondra, está tu hija, Sonia, Valeria, estaban todos tus hijos, Pedro, Calixto, y estaban ahí bien felices todos. De repente vino un viento, se murieron todos en la misma hora, en el mismo día. ¿Qué haríamos, hermanos? Yo ahorita estaba aquí en Tunas con Andrés, lo estaba hablando, después estábamos aquí, y lo abrazaba, y se me dijo, perdóname, digo, él no sabe, hermanos, pero yo te amo, yo lo abrazaba, digo, si te pasara algo, digo, yo no sé qué haría, o si quisiera, y yo lo abrazaba ahí también, pues no sabía, hermano, yo no estaba pegando. Digo, ahora perder 10 hijos, 10 hijos, pierda uno, es un ejemplo, hermano, no lo deseo. Pero Satanás, hermano, atacó en lo que tenía y después atacó y metió su cuchara en algo sagrado, instituido desde Génesis, que es la familia. Robar, matar, destruir. 10 hijos. 10 hijos, hermanos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Job, hermanos, tal vez llegó la noticia y recordaba los momentos felices que vivió junto a ellos, recordaba sus primeras palabras, sus primeros pasos, esas cenas, hermanos, familiares alrededor de la mesa, como lo dice el Salmo 128, acompáñenme por favor, Salmo 128 en su Biblia, por favor, miren lo que dice este hermoso Salmo, Salmo 128, todo el capítulo. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice la Biblia que Job, hermanos, era recto, perfecto, recto, y luego dice temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Job, hermanos, lo podemos incluir en el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Job temía a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, Job trabajaba, hermanos. Bienaventurado serás y te irá bien. Y sin duda le iba muy bien a Job. Tu mujer será como la vid que lleva frutos a los lados de tu casa. Mire, tus hijos, esos 10 hijos, como plantas de olivo alrededor, ¿de dónde? De tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová como Job. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Ahí, hermano, Job recordando cuando se sentaba con sus 10 hijos, esposas, como plantas de olivo alrededor de su mesa, bien hermoso, hermanos, platicando ahí con el pollo loco y de repente un día, hermanos, ya no los tiene. Job, hermanos, sin duda alguna amaba a sus hijos con palabras y con acciones. Job, hermanos, retuvo su integridad, no cuestionó a Dios, no lo maldijo. Mire, hermanos, versículo número 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza
y se postró en tierra y maldijo a su Dios diciéndole: ¿para qué me diste estos 10 hijos si me los ibas a quitar? ¿Para qué me diste esta riqueza si un día sería vana como la neblina que se desaparece? ¿Dice eso, hermano? ¿Qué hizo? Y adoró, hermanos. Job, hermano, nos da un claro ejemplo que en la pérdida, en el sufrimiento o en el dolor se puede adorar a Dios. Y mire que aquí nadie ha perdido 10 hijos, hermano. Nadie ha perdido lo que perdió Job, mas sin embargo él en su integridad dice: adoro a Dios, le voy siguiendo a Dios. ¿Qué haríamos, hermano, usted y yo? Primera de Timoteo 6:7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Job, hermanos, no entendía muchas cosas en su humanidad, pero sabía, hermanos, que hay un Dios de propósitos eternos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún esto, hermanos, Job amaba a Dios y él sabía, hermanos, que Job tenía un plan, tenía un propósito. Dice: con todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios sigue teniendo un propósito, Dios sigue teniendo un plan para mí. Él me ama, no entiendo muchas cosas, pero mi fe y mi integridad y mi temor hacia Él sigue siendo tan original y tan auténtico como lo fue cuando yo tenía todo. No tengo nada, Dios es el mismo, no cambia, y yo lo sigo amando. Dice él: no atribuyó a Dios despropósito alguno, porque aunque no estaba otra vez, Romanos 8:28, y sabemos que todos los que aman a Dios, Job amaba a Dios, hermano, dice: todas las cosas saben bien. No, dice: todas las cosas les ayudan a bien. Es ahí, hermanos, en el sufrimiento, en la aflicción, en el dolor, donde Job dijo, ustedes se lo saben, Job 19:25, yo sé, dice él, yo sé que mi Redentor vive, Él no está muerto, Él no se ha olvidado de mí, Él vive. Dice: y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y yo lo veré, no otro, no me van a decir, yo lo voy a experimentar. Job 42:5, acompáñenme por favor, hermanos. Job 42:5 en su Biblia. Job 42:5. Job 42:5. Desde el 1, hermanos, al 5 dice, yo lo leo, síganme con su vista por favor. Respondió Job a Jehová y dijo, mire lo que le dijo Job a Jehová nuestro Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Sus amigos esto le metían ahí. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que dice Job, yo no comprendía. Señor, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Lea conmigo versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, ¿dónde es donde Job conoció más a Dios? Job, hermanos, conoció más íntimamente aún más a Dios en la tribulación, en la pérdida, en la adversidad, en el conflicto, en el dolor, en las lágrimas, en la enfermedad, porque cuando él era débil, era fuerte en Cristo. El diablo, hermanos, atacó a Job en lo que tenía: sus propiedades, sus animales, sus finanzas, sus riquezas. Ok, no cayó, no blasfemó. Bueno, segundo plan, el rugiente anda buscando a quien devorar. Bueno, siguiente plan, plan B, no funcionó. Ok, tócale a sus hijos. 10 hijos, oye, no blasfema, no se enoja, no se va para atrás, no se fue de la iglesia. Oye, ¿cómo le hacemos? Último cartucho, ¿cuál es? Vamos a la Biblia, hermanos. Job, capítulo número 2, versículo 4 al versículo número 8. Job, capítulo número 2, versículo 4 al versículo 8. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema. Ahora sí está contra ti en tu misma presencia, Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ándale, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Dice Apocalipsis, hermanos, que él es el acusador de nuestros hermanos, ¿verdad? Y está echándonos tierra. Versículo 7, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Mire, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ok. No cayó con sus posesiones, lo que tenía, no blasfemó aún con la pérdida de sus hijos. Bueno, ahora voy a atacar su salud, su vida, su piel. Dice que tenía una sarna maligna, hermano, dice como la lepra, así todo, que se te cae la carne. El rico y Lázaro, dice que aún venían los perros y le lamían las llagas. Ahí está Job, hermano, y lo único que tiene, no tiene, yo no soy médico, pero paracetamol, no tiene insulina, no tiene ibuprofeno, no tiene ketorolaco, hermano, no tiene jarabe, no tiene nada. Lo único que tiene es un tiesto, un pedazo de barro, sinónimo de fragilidad del ser humano, hermano, de destrucción. Y dice que con él lo tomaba, hermano, y se rascaba. Salmos 22:15, hermanos, Salmos 22:15, un salmo mesiánico también. Salmos 22:15, mire: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Como un tiesto se secó mi vigor, hermanos. Tal vez, diría Job, solamente él tenía un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Imagine, ahí está Job, está en bancarrota, sin riquezas, sin animales, sin criados, sin hijos, sin salud, enfermo de pies a cabeza. ¿Qué haríamos usted y yo en esa condición? ¿Tendríamos la paciencia que él tuvo? Su dolor era grande, pero tenía un Dios en el cielo más grande que cualquier dolor, que sabe quebrantar a los corazones quebrantados y enfermos como Job. Un Dios, hermano, en el cielo que recompensa y bendice a sus hijos. Acompáñenme a Job 42:10. Job 42:10. Vamos terminando, hermanos. Job 42:10 en su Biblia, por favor. Job 42:10, y después nos brincamos a las primeras palabras del versículo 12 también, del mismo capítulo. La parte, podríamos decirlo, hermanos, del versículo o el primero renglón aquí en la Biblia dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién quitó la aflicción de Job, hermanos? Jehová. Sí, Señor, permitiste que me quitaran muchas cosas, pero tú también quitaste esa aflicción que yo tenía. ¿Cuál es la aflicción que usted carga, que usted tiene el día de hoy, hermanos? Que nadie se la puede quitar más que solamente Jehová nuestro Dios, el que se la quitó a Job. Versículo número 12, primeras palabras. Y bendijo otra vez, quitó Jehová, ahora, y bendijo ¿quién? Jehová, el postrer estado de Job, más que el primero, hermanos. La bendición de Jehová, dice la Biblia, que es la que enriquece y no añade, no pone tristeza con ella. Le dio el doble, hermanos, de todo lo que perdió en el capítulo 1. Pero algo a considerar, hermanos, que no le dio 20 hijos, le dio 10 hijos. Pero ¿por qué, hermanos, no le dio 20 hijos y bendijo el postrer estado, el doble de los animales? ¿Por qué no le dio otros 10 hijos? Leí, hermanos, y creo, es mi convicción, y si estoy mal usted no tiene por qué creer esto, pero yo creo que Job, hermanos, aunque perdió esos 10 hijos, físicamente, humanamente, y Dios no le dio 20 hijos, sino 10 los mismos, era porque esos 10 hijos aún vivían y estaban en un mejor lugar. 10 hijos, y otros 10 hijos ahora son 20 hijos. No le dio 2 mujeres, si con una, hermana. Probablemente yo creo fue la misma mujer, la misma esposa, y le dio otros 10 hijos. Y la mujer que me dijo, maldice a tu Dios, pudo ver todo el proceso y ver el Dios de Job. Job, hermanos, termino, no entendía tal vez en su humanidad y condición el porqué de muchas cosas como usted y yo, pero sabía que su Redentor vivía.
retuvo su integridad y su paciencia y confianza a pesar de perderlo todo. Él nunca perdió su fe en Dios, ya que Dios, hermanos, es recompensador de los que le buscan, según Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Job tenía fe y agradaba a Dios. Dice, para que todo aquel que se acerca a Él crea que le existe y que es galardonador de los que le buscan. Y Dios recompensó y dio el doble a Job. Job, hermanos, sufrió, pero no se compara al sufrimiento que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sufrió por los pecadores como usted y como yo. Si Job sufrió, Jesucristo sufrió más, hermanos. El molido fue por nuestros pecados. Cuando piense que está sufriendo, que tiene el agua hasta el cuello, que no puede más, mire a Cristo. Considere la vida de Job y verá que está mucho mejor. Y que cada sufrimiento por Cristo y por su santo evangelio da recompensa y bendición. Terminamos en Santiago 5:11. Puesto de pie si usted lo puede hacer. Santiago 5, versículo 11. Santiago, hermanos, capítulo número 5, versículo número 11, hermanos. Vamos a leer este versículo todos juntos. Si usted puede ponerse en pie y leerlo, vamos a leerlo y vamos a terminar. Dice la palabra de Dios, Santiago 5:11, hermanos. Lea conmigo, por favor. Dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Venga lo que venga, hermanos, pase lo que pase, sigamos adelante. Amoroso Padre Celestial, gracias por la familia, gracias por los bienes terrenales, Señor, que tú nos has dado, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tú no cambias, Señor. Gracias, Señor, por la familia, gracias por los bienes, gracias por una iglesia, gracias sobre todas las cosas por Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor, y gracias, Señor, por la salud que nos brindas. Tal vez, Señor, no tenemos la salud de hace años, o tal vez, Señor, tenemos algunas molestias en nuestros cuerpos, pero ayúdanos a recordar, Señor, que cuando somos débiles, somos fuertes en ti, que tú nos ayudas, que tú nos alientas cada día, y que tú nos amas con un amor eterno, incomparable. Señor, ayúdanos a reflexionar que cuando nos sintamos solos, nos sintamos que hemos perdido cosas, que miremos a la cruz de Cristo y su sufrimiento, que miremos, Señor, a la vida de tu siervo Job y podamos seguir poniendo los ojos de fe en ti, a pesar de las luchas y de las pruebas, como dice aquel corito, que la iglesia y la familia sigan caminando. Amoroso Señor, gracias por amarnos. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, hable con Dios por unos momentos. Después me uniré a usted en oración. Si hay algo que Dios habló a su vida, a su corazón, si algún sufrimiento, alguna aflicción usted tiene, hermano, si alguna carga, si tal vez no entiende muchas cosas como Job, considere que fue en la aflicción, en la tribulación, en el dolor, hermanos, en la pérdida, en que Job pudo conocer más íntimamente, hermanos, o más cara a cara a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, que a través de las luchas y las pruebas siempre podamos ver el amor, la compasión y la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Dele gracias a Dios por sus hijos, sean 10, sean 13, a 1. Dele gracias a Dios, hermanos, por lo poquito, mucho que usted tiene. Abre su refrigerador y hay comida. Descuelga las llaves del carro, lo prende y se va al trabajo, a la escuela. Dele gracias a Dios.
Dele gracias a Dios, hermanos, porque no está en un hospital y no tiene una sarna maligna de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y no tiene un tiesto para rascarse, sino tiene un Dios grande en el cielo que le ama, le guarda y le cuida, y puede decir usted: benecer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hable con Dios, hermano, y agradézcale por ello, por su esposa, por su familia. Hable con Dios, hermanos, y en un momento más me uno a usted para orar todos juntos. Amoroso Señor, nuevamente, Señor, te damos las gracias por tu bendita y santa palabra. Te pedimos que nos ayudes a obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos.